El enigma de la Puerta del Sol, Madrid aterrada por un oscuro suceso paranormal. En el corazón de Madrid, la icónica Puerta del Sol se erguía majestuosa, testigo de siglos de historia. Sin embargo, la ciudad se veía sumida en una oscura sombra desde que un suceso paranormal comenzó a acechar sus calles. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta, y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal, y que estará disponible solo por tiempo limitado. Todo comenzó una fría noche de invierno. Los habitantes de la capital española se arrebujaban en sus abrigos mientras paseaban por la Puerta del Sol iluminada por una débil luz de farolas titilantes. De repente, un grito desgarrador resonó en la plaza, estremeciendo a los transeúntes. Al dirigir sus miradas hacia la fuente de la que provenía el sonido, descubrieron a una figura encapuchada desvaneciéndose en la penumbra. A medida que las noches transcurrían, los ciudadanos informaban sobre extrañas apariciones cerca de la estatua del oso y el madroño, el símbolo de Madrid. Un murmullo se extendió por la ciudad, y la Puerta del Sol, que antes era un lugar de encuentro y celebración, se sumió en una atmósfera de misterio y terror. La policía investigó los sucesos, pero cada intento de descubrir la verdad resultaba en fracaso. Testigos afirmaban haber visto sombras danzantes, luces parpadeantes y sentir un frío glacial que calaba hasta los huesos. Pronto, el enigma de la Puerta del Sol se convirtió en una leyenda urbana que mantenía a la población despierta por las noches. Los medios de comunicación empezaron a especular sobre la posibilidad de un portal hacia el más allá que se había abierto en el corazón de Madrid. Entrevistaron a parapsicólogos, historiadores y videntes en un intento desesperado por arrojar luz sobre el oscuro suceso. Algunos afirmaban que la Puerta del Sol siempre había sido un punto de convergencia de energías, pero algo había desequilibrado la armonía entre los mundos. Los residentes, temerosos, comenzaron a evitar la plaza después del anochecer. Las tiendas cerraban más temprano, y los bares y restaurantes, que antes eran bulliciosos hasta altas horas de la noche, se vaciaban rápidamente. El comercio se desplomó, sumiendo a la ciudad en una depresión económica que solo aumentaba el clima de desesperación. La situación llegó a oídos de Ignacio, un joven periodista intrépido y amante de los enigmas. Decidió emprender una investigación por cuenta propia para descubrir la verdad detrás del enigma de la Puerta del Sol. Su primera parada fue la Biblioteca Nacional, donde exploró viejos manuscritos y libros antiguos en busca de pistas sobre eventos sobrenaturales en la historia de Madrid. Fue allí donde encontró la leyenda de una antigua secta que realizaba rituales en la Puerta del Sol durante la época medieval. La secta veneraba a entidades oscuras y buscaba abrir portales interdimensionales para obtener poder. Ignacio, intrigado, se sumergió en la investigación, rastreando pistas que lo llevaron a catacumbas secretas bajo la ciudad. Con cada paso, Ignacio se enfrentaba a fuerzas paranormales que desafiaban su valentía. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Descubrió que la secta había sellado un pacto oscuro en el pasado, y ahora, siglos después, las energías liberadas amenazaban con desequilibrar el orden entre los mundos. Ignacio, armado con su conocimiento recién adquirido y con un grupo de valientes ciudadanos que se unieron a su causa, decidió enfrentarse a la oscuridad directamente. En una noche tempestuosa, regresaron a la Puerta del Sol, donde la energía paranormal alcanzaba su punto álgido. Armados con amuletos antiguos y valentía inquebrantable, descendieron a las catacumbas. La lucha contra las fuerzas oscuras fue feroz, con sombras retorciéndose y susurros malévolos llenando el aire. Ignacio, guiado por su instinto y el conocimiento adquirido, logró sellar el portal que amenazaba con desatar el caos en Madrid. A medida que la oscuridad retrocedía, la ciudad empezó a recuperar su vitalidad. La Puerta del Sol dejó de ser un lugar de terror, y la leyenda que la envolvía se disipó lentamente. Ignacio y su equipo se convirtieron en héroes anónimos que salvaron a Madrid de un destino sombrío. La normalidad volvió a las calles, pero la leyenda de la Puerta del Sol persistía, recordándole a la ciudad que, a veces, la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Aunque la pesadilla hubiera terminado, la Puerta del Sol guardaba secretos que perdurarían en las sombras de la memoria colectiva de Madrid. Los meses que siguieron al enfrentamiento con las fuerzas oscuras vieron a Madrid renacer de sus cenizas.
La vida volvió a la Puerta del Sol, y los comercios que una vez estuvieron cerrados durante la noche ahora permanecían abiertos hasta altas horas. Sin embargo, a pesar de la aparente normalidad, la sombra de lo sobrenatural aún flotaba en el aire. Ignacio, el intrépido periodista, no pudo dejar de sentir que algo había quedado sin resolver. A pesar de haber sellado el portal y restaurado la tranquilidad a la ciudad, sus noches estaban marcadas por sueños inquietantes y la sensación de que un oscuro secreto aún se escondía en las entrañas de Madrid. Decidió profundizar en la historia de la secta que había desencadenado el suceso paranormal. Se sumergió en archivos históricos y bibliotecas antiguas, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de la amenaza que habían enfrentado. Fue durante una investigación en un archivo abandonado que descubrió un antiguo diario perteneciente a un miembro de la secta. Las páginas del diario revelaban detalles escalofriantes sobre los rituales realizados en la Puerta del Sol y la creación de un portal interdimensional. Según el relato, la secta creía que al abrir este portal, podrían obtener conocimientos y poderes más allá de la comprensión humana. Sin embargo, algo salió mal, y las fuerzas liberadas se volvieron incontrolables. Ignacio compartió sus hallazgos con su equipo, y juntos decidieron emprender una nueva misión: encontrar la ubicación exacta donde la secta había sellado el pacto oscuro. Guiados por las pistas del diario, se aventuraron en los rincones más oscuros y olvidados de Madrid, siguiendo un rastro de símbolos arcanos y marcas dejadas por la antigua secta. La búsqueda los llevó a un antiguo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Al adentrarse en sus pasillos polvorientos, descubrieron una sala oculta llena de pergaminos y artefactos antiguos. En el centro de la sala, una pintura en la pared representaba el símbolo que habían visto en sus sueños: una puerta entreabierta con sombras acechando al otro lado. Al estudiar los pergaminos, Ignacio y su equipo descubrieron un hechizo ancestral que, según el diario, había sido utilizado para sellar el portal. Sin embargo, también encontraron indicios de que el hechizo estaba comenzando a debilitarse, lo que explicaba los sueños inquietantes y la sensación persistente de lo sobrenatural. Decididos a evitar que la amenaza resurgiera, Ignacio y su equipo realizaron un ritual para reforzar el hechizo y asegurarse de que el portal permaneciera cerrado para siempre. La sala resonó con cánticos antiguos y la luz de velas parpadeantes, mientras las sombras danzaban en las paredes. Con el ritual completo, una tranquilidad profunda se apoderó del lugar. Ignacio sintió como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. La oscura conexión entre mundos se desvaneció, y Madrid quedó finalmente libre de la influencia de la secta. La Puerta del Sol volvió a ser el animado corazón de la ciudad, pero la leyenda persistiría. Ignacio, convertido en un defensor contra lo sobrenatural, continuó su vida con un conocimiento profundo de las fuerzas que acechaban en las sombras. Aunque la paz había regresado a Madrid, la historia de la Puerta del Sol seguía siendo un recordatorio de que, en ocasiones, la línea entre lo real y lo paranormal es más delgada de lo que parece. A pesar de haber sellado el portal y asegurado la estabilidad de Madrid, Ignacio no podía ignorar la sensación de que su conexión con lo paranormal estaba lejos de terminar. Noche tras noche, los sueños inquietantes persistían, como si fueran mensajes cifrados que intentaban revelar un misterio más profundo. En una de esas noches, Ignacio soñó con una figura en sombras que le señalaba un antiguo libro encuadernado en cuero oscuro. Despertó con la certeza de que ese libro contenía respuestas cruciales. Convocó a su equipo y, decididos a seguir el rastro de este nuevo enigma, comenzaron la búsqueda del libro misterioso. La investigación los llevó a una antigua librería escondida en los callejones más estrechos de Madrid. Al explorar sus estanterías polvorientas, Ignacio descubrió un ejemplar del libro de sus sueños, el libro de las sombras olvidadas. Un título que resonaba con una oscura promesa. Al abrir sus páginas, el grupo se encontró con escrituras arcanas y relatos de eventos sobrenaturales que databan de siglos atrás. El libro revelaba la existencia de una sociedad secreta que había existido en las sombras, manipulando el curso de la historia. Esta sociedad, conocida como la Sombra Eterna, estaba vinculada directamente con los sucesos que habían aterrorizado a Madrid. Ignacio y su equipo se sumergieron en las páginas del libro, descubriendo rituales prohibidos, conspiraciones y el oscuro propósito de la Sombra Eterna. La sociedad buscaba abrir portales entre los mundos para obtener conocimientos y poder inimaginables. A medida que avanzaban en la lectura,
se dieron cuenta de que el peligro no se limitaba a Madrid, la sombra eterna tenía sus garras extendidas por todo el mundo. Determinados a detener a esta sociedad antes de que pudiera desatar un caos global, Ignacio y su equipo se embarcaron en una búsqueda internacional para desentrañar los secretos de la sombra eterna. Atravesaron antiguos templos en Asia, recorrieron los laberintos subterráneos de Europa y exploraron desiertos inhóspitos en busca de respuestas. En su travesía, se toparon con aliados inesperados, guardianes de antiguos conocimientos y cazadores de lo sobrenatural que también buscaban erradicar la amenaza de la sombra eterna. Unidos por un propósito común, formaron una alianza clandestina dispuesta a enfrentarse a las fuerzas ocultas que amenazaban con desestabilizar la realidad misma. La confrontación final tuvo lugar en un lugar antiguo y sagrado, donde la sombra eterna intentaba abrir un portal de proporciones catastróficas. Ignacio y su equipo, respaldados por sus nuevos aliados, se enfrentaron a los líderes de la sociedad secreta en una batalla épica entre la luz y la oscuridad. Con astucia y valentía, lograron revertir el ritual y cerrar el portal antes de que la realidad se deshiciera. La sombra eterna, despojada de su poder, se desvaneció en la oscuridad de la historia, y el mundo fue liberado de su influencia maligna. La alianza clandestina, agradecida pero consciente de que la lucha contra lo sobrenatural nunca termina, se dispersó en las sombras, cada uno regresando a su vida normal. Ignacio, aunque exhausto, sabía que su conexión con lo paranormal perduraría. Se convirtió en un guardián silencioso, siempre vigilante ante cualquier indicio de que la oscuridad pudiera resurgir. Madrid, y el mundo entero, recuperó su paz. Sin embargo, la leyenda de la Puerta del Sol y la lucha contra la sombra eterna persistirían, recordándole a la humanidad que, en los rincones más oscuros de la realidad, siempre habrá secretos y fuerzas inexploradas que aguardan ser descubiertos. Aunque la amenaza de la sombra eterna se había disipado, Ignacio no podía deshacerse de la sensación de que aún quedaban misterios sin resolver. Su conexión con lo sobrenatural se intensificaba, y las noches seguían siendo testigos de sueños inquietantes que le revelaban imágenes de un futuro incierto. En uno de esos sueños, Ignacio vislumbró un símbolo antiguo inscrito en una piedra ancestral. El símbolo brillaba con una luz tenue, como si fuera una clave que abriría la puerta a un nuevo enigma. Despertó con la certeza de que debía descubrir el significado de este símbolo y su conexión con los eventos paranormales que habían marcado su vida. La búsqueda lo llevó a recorrer antiguos lugares de poder y sabiduría en todo el mundo. Se sumergió en los secretos de culturas olvidadas y se aventuró en territorios prohibidos. En su travesía, descubrió que el símbolo era una llave que podía abrir portales hacia dimensiones más allá de la comprensión humana. A medida que Ignacio desentrañaba el significado del símbolo, también se daba cuenta de que no estaba solo en su búsqueda. Otros individuos con conexiones sobrenaturales, cada uno marcado por su propio destino, se unieron a él. Entre ellos, un vidente con el don de ver a través de los velos del tiempo, un guerrero imbuido con la esencia de antiguos guardianes y un científico obsesionado con desentrañar los misterios cuánticos del universo. Juntos, formaron una sociedad secreta dedicada a comprender y proteger las fronteras entre los mundos. Bautizada como los Guardianes de la Llave, su misión era mantener el equilibrio entre las dimensiones y prevenir que fuerzas oscuras amenazaran la estabilidad del mundo. Ignacio lideró esta nueva alianza con sabiduría y determinación. Cada miembro aportaba sus habilidades únicas, y juntos exploraron los límites de la realidad. Desentrañaron antiguas profecías que hablaban de una fuerza primordial que aguardaba en las sombras, esperando su momento para desencadenar un cataclismo que afectaría a todos los planos de existencia. La búsqueda de los guardianes de la llave los llevó a enfrentarse a desafíos cada vez más complejos y a descubrir que, detrás de cada portal, se escondían verdades más profundas y entidades ancestrales que desafiaban la comprensión humana. Su labor se extendió por los rincones más remotos del globo, desde antiguas pirámides hasta templos sumergidos en la jungla, en un constante esfuerzo por proteger la realidad de las fuerzas que amenazaban con distorsionarla. A medida que los años pasaban, Ignacio y los guardianes de la llave comprendieron que su tarea era eterna. La batalla entre la luz y la oscuridad no tenía fin, y su misión no solo era proteger el presente, sino también salvaguardar el futuro. El símbolo que había guiado a Ignacio se convirtió en un emblema de esperanza, una promesa de que, mientras hubiera quienes velaran por la integridad de las dimensiones,
la humanidad podría seguir adelante sin temor a las sombras que acechaban en lo desconocido. La leyenda de Ignacio y los guardianes de la llave se extendió a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un relato transmitido de generación en generación. Aunque el mundo continuaba su marcha hacia el futuro, siempre recordaría que, en las profundidades del misterio, existían guardianes dispuestos a enfrentarse a las fuerzas sobrenaturales para preservar la realidad que todos conocemos. Con el tiempo, los miembros de los guardianes de la llave se convirtieron en leyendas inmortales, sus nombres susurrados en círculos de conocedores y sus hazañas talladas en los anales del tiempo. Cada nuevo miembro que se unía a la sociedad secreta heredaba la responsabilidad y el conocimiento de aquellos que vinieron antes, forjando una tradición que trascendía las eras. Ignacio, en su longevidad ligada a la conexión con lo sobrenatural, se volvió un guía sabio para las generaciones futuras de guardianes. Aunque el tiempo dejaba su marca en el mundo exterior, dentro de las paredes de su refugio, la esencia de Ignacio permanecía inalterada, un faro de sabiduría en medio de la eternidad. En una época donde la tecnología avanzada coexistía con los antiguos rituales, los guardianes de la llave se encontraron enfrentando amenazas más sutiles y complejas. Aprendieron a adaptarse a los cambios en la sociedad humana, utilizando tanto la ciencia moderna como las artes arcanas para salvaguardar la estabilidad dimensional. La leyenda de los guardianes se convirtió en un secreto compartido solo entre aquellos destinados a unirse a sus filas. El símbolo ancestral continuaba siendo la llave que unía a la sociedad, un recordatorio constante de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Los guardianes exploraron la frontera entre la ciencia y la magia, desentrañando los misterios cuánticos y desarrollando tecnologías avanzadas que les permitían monitorear y proteger los portales interdimensionales. Crearon refugios secretos dispersos por el mundo, desde laboratorios subterráneos hasta templos antiguos, estableciendo una red que se extendía como una telaraña a través del tejido del espacio y el tiempo. A pesar de su labor constante, los guardianes de la llave nunca pudieron erradicar por completo las fuerzas oscuras que amenazaban con desestabilizar la realidad. A veces, el velo entre los mundos se volvía más delgado, y surgían nuevos desafíos que requerían la intervención de los guardianes. Ignacio, en sus visiones, anticipaba un evento trascendental que se avecinaba, un momento en el que la balanza entre la luz y la oscuridad se inclinaría de manera decisiva. Los guardianes se prepararon para lo que sería su mayor desafío, un enfrentamiento que determinaría el destino de la realidad misma. La profecía se cumplió en una noche estrellada, cuando un portal dimensional se abrió en el epicentro de su refugio. De las sombras emergió una entidad ancestral, una fuerza primordial que amenazaba con desatar un caos indescriptible. Los guardianes, guiados por Ignacio, se enfrentaron a esta entidad con todo su poder y conocimiento acumulado a lo largo de los siglos. La batalla fue titánica, con destellos de energía mágica y científica colisionando en una danza cósmica. Los guardianes, unidos en su propósito, lucharon con valentía para sellar el portal y contener la amenaza. Ignacio, en el epicentro de la lucha, canalizó la esencia de la llave ancestral, sacrificándose para cerrar el portal y mantener la estabilidad dimensional. La entidad ancestral fue derrotada, pero la pérdida de Ignacio dejó un vacío en el corazón de los guardianes de la llave. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. El portal se cerró, y la realidad se estabilizó una vez más. La leyenda de Ignacio y su legado perduraron en la memoria de los guardianes, quienes juraron continuar su lucha eterna en su honor. Los guardianes de la llave, aunque marcados por la ausencia de su líder fundador, perseveraron en su misión. La batalla contra las fuerzas sobrenaturales nunca terminaría, pero cada nuevo amanecer era una oportunidad para proteger la realidad y preservar el equilibrio entre los mundos. La leyenda de Ignacio y los guardianes de la llave se convirtió en un faro de esperanza en un mundo donde lo paranormal y lo científico se entrelazaban en una danza interminable. Aunque la ausencia de Ignacio dejó un vacío, los guardianes de la llave se unieron más fuertemente que nunca en su propósito compartido. Asumieron el legado de su líder caído y continuaron vigilando las fronteras entre los mundos, enfrentándose a desafíos que evolucionaban con el tiempo. Los nuevos líderes de la sociedad secreta guiaron a los guardianes con sabiduría, aprendiendo de la experiencia acumulada durante siglos. Exploraron la convergencia entre la ciencia y la magia, incorporando avances tecnológicos mientras mantenían vivas las antiguas tradiciones. Su labor se expandió,
y se establecieron alianzas con otras organizaciones que compartían el mismo propósito: proteger la realidad de las amenazas paranormales. En una era de avances científicos y descubrimientos cuánticos, los guardianes utilizaron sus conocimientos para desarrollar herramientas y técnicas más sofisticadas. Crearon dispositivos capaces de detectar perturbaciones dimensionales antes de que se intensificaran, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante posibles amenazas. A medida que el mundo cambiaba, también lo hacía la naturaleza de las fuerzas sobrenaturales. Nuevos enigmas y criaturas surgían, desafiando la comprensión de los guardianes. Con valentía, exploraron nuevas dimensiones, enfrentándose a seres ancestrales y descubriendo la interconexión entre mundos que iba más allá de lo imaginado. En este tiempo de incertidumbre, surgió un discípulo destacado entre los guardianes. Andrea, una joven dotada de habilidades místicas y una mente analítica, se destacó como líder emergente. Guiada por visiones y sueños, Andrea buscaba respuestas sobre el propósito más profundo de los guardianes y el legado de Ignacio. La sociedad secreta, respetando la visión de Andrea, la apoyó en su búsqueda. Juntos, exploraron lugares sagrados y consultaron textos antiguos en busca de respuestas. Andrea sintió que la conexión con Ignacio iba más allá del tiempo, como si él la guiara desde el más allá hacia un destino aún desconocido. En una revelación asombrosa, Andrea descubrió un antiguo pergamino que hablaba de un artefacto olvidado, conocido como la llave de las dimensiones. Según la leyenda, este artefacto confería un poder inigualable para cerrar o abrir portales entre los mundos, y solo un verdadero guardián podía manejarlo. Guiados por las indicaciones del pergamino, Andrea y los guardianes emprendieron una búsqueda épica para encontrar la llave de las dimensiones. Sus pistas los llevaron a lugares misteriosos y peligrosos, donde enfrentaron pruebas y desafíos que pusieron a prueba su valentía y lealtad. Finalmente, en un templo oculto en lo más profundo de una selva ancestral, Andrea descubrió la llave de las dimensiones. Al tocarla, experimentó una conexión cósmica con Ignacio y con todos los guardianes que habían venido antes. La llave resplandeció con una luz intensa, confirmando la autenticidad de Andrea como la nueva líder destinada a guiar a los guardianes de la llave. Con sucesores elegidos, los guardianes, bajo el liderazgo de Andrea, continuaron su misión con renovada determinación. Utilizando la llave de las dimensiones, Andrea y su equipo exploraron nuevos horizontes y desafiaron las fuerzas que amenazaban la integridad de la realidad. Aunque el enigma de la Puerta del Sol y los oscuros sucesos que sacudieron Madrid ya eran parte de la historia antigua, la leyenda de Ignacio y los guardianes de la llave perduraba. En cada portal cerrado y en cada victoria sobre lo paranormal, recordaban la importancia de su labor y la necesidad constante de mantener el equilibrio entre los mundos. La historia de los guardianes, marcada por la trascendencia del tiempo, continuaba escribiéndose en las páginas del universo, donde lo desconocido y lo sobrenatural seguían siendo parte de un enigma eterno. A medida que Andrea lideraba a los guardianes de la llave hacia nuevas fronteras, también se encontró frente a desafíos que iban más allá de los límites dimensionales. Descubrió que, a lo largo de los años, algunos miembros de la sociedad secreta se habían extraviado, seducidos por las promesas de poder oscuro y conocimiento prohibido. Determinada a evitar que aquellos que habían jurado proteger la realidad se perdieran en la oscuridad, Andrea dedicó esfuerzos a rescatar a sus compañeros caídos. Guiados por el propósito compartido de los guardianes, emprendieron misiones de redención, enfrentándose a antiguos aliados que se habían vuelto en su contra. Durante estas misiones, Andrea se encontró con un enemigo inesperado, un antiguo miembro de los guardianes que había sucumbido a la corrupción dimensional. Este individuo, poseído por fuerzas oscuras, se autodenominaba el Guardián Olvidado, y buscaba desatar el caos al manipular los portales para sus propios fines nefastos. La batalla que siguió fue intensa y personal. Andrea, armada con la llave de las dimensiones, luchó contra el Guardián Olvidado en un enfrentamiento que trascendió las leyes del tiempo y el espacio. La lucha se desplazó a través de distintas dimensiones, donde la realidad misma parecía retorcerse y distorsionarse con cada movimiento. Finalmente, Andrea, con valentía y determinación, logró purificar al Guardián Olvidado. Las fuerzas oscuras que lo habían corrompido fueron disipadas por la luz de la llave de las dimensiones.
El exmiembro recuperó su humanidad y se unió nuevamente a los guardianes, marcado por la redención y la comprensión del peligro que representaba desviarse del camino trazado. La victoria sobre el guardián olvidado fortaleció el lazo entre los miembros de los guardianes de la llave. Aprendieron que, incluso entre aquellos que habían perdido el rumbo, la luz de la verdad y la redención podía prevalecer. La sociedad secreta se transformó en una fuerza unificada, más fuerte que nunca, comprometida a mantener la armonía entre los mundos. Con el tiempo, Andrea descubrió que la llave de las dimensiones tenía más secretos por revelar. No solo era un instrumento para cerrar y abrir portales, sino que también actuaba como un faro que guiaba a los guardianes hacia lugares de importancia cósmica y revelaciones profundas. Los guardianes de la llave, liderados por Andrea, continuaron explorando los rincones más remotos de la existencia, enfrentándose a nuevos enigmas y desafíos. Descubrieron que la realidad era un tejido interconectado, donde cada acción resonaba a través del tiempo y el espacio. Cada portal cerrado, cada amenaza enfrentada, contribuía a mantener el equilibrio cósmico. La leyenda de los guardianes de la llave se extendió más allá de las fronteras terrenales, trascendiendo dimensiones y atrayendo la atención de seres más allá de la comprensión humana. En su lucha eterna, los guardianes se convirtieron en guardianes no solo de la Tierra, sino de la estabilidad dimensional en el vasto universo. Así, la historia de los guardianes de la llave continuó, escrita en los anales del tiempo y tejida en los hilos del destino. Su misión perduraba, un recordatorio de que, incluso en la vastedad del cosmos, la luz de la verdad y el valor humano podían prevalecer sobre la oscuridad que acechaba en los límites de la realidad conocida. A medida que los guardianes de la llave se aventuraban en dimensiones previamente inexploradas, Andrea comenzó a descubrir fragmentos de un antiguo texto conocido como las Crónicas del Cosmos. Este pergamino ancestral revelaba los orígenes mismos de la realidad y ofrecía visiones de futuros potenciales que se desplegaban ante los ojos de Andrea como estrellas en una vasta noche cósmica. Las Crónicas del Cosmos narraban la existencia de seres primordiales, entidades que habían existido antes de la formación del universo conocido. Estas entidades, denominadas los guardianes primigenios, eran los arquitectos de la realidad, encargados de mantener el equilibrio entre las dimensiones y las fuerzas cósmicas. Andrea comprendió que la llave de las dimensiones no era solo un artefacto poderoso, sino una herramienta vinculada a la esencia misma de los guardianes primigenios. Los portales que se abrían y cerraban no solo eran pasajes entre mundos, sino también hilos que tejían la trama del destino cósmico. Guiada por estas revelaciones, Andrea llevó a los guardianes de la llave a un viaje épico a través de las dimensiones primordiales, donde se encontraron con seres de antigua sabiduría y presenciaron eventos que resonaban desde el principio de los tiempos. Cada paso fortalecía la conexión de Andrea con la llave, y su comprensión de su papel como líder de los guardianes evolucionaba. En una dimensión olvidada, los guardianes descubrieron un altar ancestral custodiado por seres de luz que se manifestaban como energía pura. Estos seres, conocidos como los vigilantes cósmicos, revelaron a Andrea y su equipo que el equilibrio del cosmos estaba en peligro. Una amenaza ancestral, dormida durante eones, despertaba lentamente y buscaba desestabilizar la creación misma. Los guardianes, fortalecidos por la sabiduría de los vigilantes cósmicos, comprendieron que su misión iba más allá de mantener la estabilidad dimensional en la Tierra. Debían actuar como guardianes del equilibrio cósmico, enfrentándose a la amenaza ancestral antes de que desencadenara consecuencias irreversibles en todos los planos de existencia. El viaje de los guardianes llevó a Andrea y su equipo a enfrentarse con los antiguos devoradores de la realidad, entidades voraces que buscaban consumir la esencia misma de las dimensiones. La batalla fue feroz, con los guardianes luchando contra fuerzas que desafiaban las leyes conocidas de la física y la magia. En el clímax de la confrontación, Andrea canalizó la totalidad del poder de la llave de las dimensiones. La realidad misma tembló cuando abrió un portal cuántico, conectando todas las dimensiones y atrayendo a los antiguos devoradores hacia una prisión dimensional donde su influencia se vería neutralizada. La lucha dejó a los guardianes exhaustos pero victoriosos. Cerraron el portal cuántico con la llave, sellando a los antiguos devoradores en su prisión dimensional. Sin embargo, Andrea comprendió que la amenaza ancestral no estaba completamente erradicada. Los guardianes debían permanecer vigilantes y preparados para futuros desafíos cósmicos.
De regreso en su refugio, Andrea reflexionó sobre la magnitud de su tarea y la conexión con los guardianes primigenios. Los vigilantes cósmicos, agradecidos por la intervención de los guardianes, ofrecieron su sabiduría para fortalecer aún más la llave de las dimensiones. Esta renovada herramienta se convirtió en un faro de esperanza, una manifestación del compromiso eterno de los guardianes con la protección de la realidad. Así, los guardianes de la llave continuaron su labor, extendiendo su influencia más allá de las fronteras de la Tierra. Andrea, ahora imbuida con el conocimiento ancestral de los vigilantes cósmicos, lideraba con una sabiduría que trascendía la comprensión humana. La leyenda de los guardianes perduraba, escrita en el tejido mismo del cosmos, como protectores eternos de la estabilidad dimensional y custodios del equilibrio en el vasto universo.